Y ahí vamos a entrar, no sé qué les parece a la producción, si entramos ya un poquito en el tema central, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Que es el tema que trajimos para trabajar, que aunque parezca lejos, ¿no? Ucrania, ese país que apareció quizás en el conocimiento de muchos a partir de la guerra, ¿no? Que tomó obviamente escala global. La guerra también determina, obviamente, las condiciones políticas y económicas de nuestra región y, bueno, va a definir los destinos del mundo, ¿no? Es un epicentro de la disputa a nivel mundial que vamos a trabajar en profundidad y, bueno, vamos a entrar ya a charlar sobre esto, así, bueno, tenemos tiempo de contarles un poco cómo viene, ¿no? Porque ha habido nuevos movimientos y, bueno, esto está determinando un poco también la proyección del conflicto. Sí. Así que nos metemos de lleno en el conflicto Ucrania y cómo el tablero global está cambiando en 2020. No, y esto va a tener repercusiones para América Latina sin lugar a dudas y para Argentina en particular también, ¿no? Con un gobierno desacomodado que pasó de largo de una manera, ya lo vamos a ver ese capítulo, digamos, para charlar en profundidad, cómo pasó de largo en relación a este conflicto. Sí, está dando vergüenza a Argentina, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, recién lo decíamos, el año 2025 fue el año donde en este primer trimestre se instaló, o mejor dicho, se reinstaló Ucrania como el primer tema de la agenda política internacional, ¿sí? El año pasado, claramente, en esa agenda política se lo llevó la situación del genocidio palestino, ya lo hemos trabajado en Nodal al tema, bueno, pero ese fue el 2024. En 2025, cerrando ya ayer el primer trimestre del año, el tema de agenda política es Ucrania, ¿no? ¿Qué está pasando en Ucrania? Bueno, pasó que, en realidad, ¿sí? El que está pasando en Ucrania pasó que, en realidad, el 20 de enero del 2025 asumió Donald Trump y con ello cambió la estrategia, ¿sí? Uno de los grandes jugadores intervinientes en el conflicto. No de manera directa, comillas, 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 sino de manera indirecta en el teatro de operaciones, me refiero a Estados Unidos, ¿sí? En ese marco, al cambiar el juego estratégico de uno de esos grandes actores, cambió el momento de la guerra, cambió el contorno del conflicto y están pasando cosas, digamos, que sacuden, ¿no? Y que obligan, ¿no?, a acomodar el cuerpo y el culo de la jeringa también, en algunos casos, a los jugadores, al resto de los jugadores, ¿no? Se está pasando cosas muy interesantes y en particular, desde hace 15 días, pero desde la semana pasada, la cosa empezó a escalar. Y bueno, un poco lo que vamos a estar viendo hoy y repasando un poco esta guerra, ¿sí? Esta guerra en el Donbass que arrancó allá lejos y hace tiempo, pero como guerra en tanto conflicto armado en 2022, ¿no? Buenísimo, Cachi. Bueno, vamos a entonces en esto que decías, ¿no? La asunción de Trump cambia las reglas, ¿no? Cambia el desarrollo del conflicto, un giro. Vamos a ir a la situación actual y después vamos a ir por ahí charlando un poco el desarrollo para entender por qué se llega a este momento. ¿Y qué pasó? Digo, vos dijiste, asume Donald Trump y a pocos días de asumir, porque fue una de las primeras cosas que hizo el mandatario, suspendió toda asistencia económica exterior por 90 días, lo que afectó esencialmente, obviamente, a Ucrania, ¿no? En febrero anuncia su intención de negociar la paz con Rusia sin la participación de Kiev. Ese fue el escándalo, ¿no? Y de Bruselas. Y de Bruselas, obviamente, generó, por supuesto, las tensiones con Zelensky, porque dijo cómo van a negociar Ucrania sin sentar a Ucrania en la mesa, y le dijeron, y sí, hermano, cargo menor. Claro. Lo más gracioso es que se lo dijeron a Europa también. O sea, le dijeron a Europa, ¿cómo van a negociar sin la Unión Europea? Y sí, hermano, cargo menor. Ese es el problema, claro. Ese es el problema. La Unión Europea también queda desdibujada, aparece con mayor evidencia el rol central de Estados Unidos en el financiamiento de la guerra, que es una guerra en realidad que tiene que ver con la gran disputa global, ¿no? Rusia-China.
Sí. Y se debate, ¿no? Es un escenario secundario, podríamos, o no tan secundario, donde se está debatiendo la guerra entre Estados Unidos y China por el control y por la imposición de las reglas del juego. Exactamente, ¿no? Por supuesto, todos los jugadores intervinientes tienen una mirada estratégica, tienen una visión del asunto, pero todo queda subordinado, subsumido, supeditado a eso que hemos denominado el enfrentamiento del G2, ¿no? Y en el enfrentamiento del G2, el enfrentamiento entre las fuerzas tecnológicas, financieras, militares, institucionales de China y de Rusia, ¿sí? De China y de Estados Unidos, Rusia es a China lo que la Unión Europea es a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como que lo que se estaba discutiendo ahí era las posibilidades o no de la conexión euroasiática, ¿no? De si efectivamente Rusia era el gran pivot continental de lo que en algún momento algunos analistas del Goldman Sachs bautizaron como Chinlemania, ¿no? Un acuerdo, digamos, un gran acuerdo, ¿sí? Entre el corazón industrial de la Unión Europea, Alemania, y China en términos de transferencia tecnológica y productividad industrial, ¿no? Que con la potencia energética de Rusia pudieran poner en discusión el orden capitalista angloamericano y atlantista, ¿no? Esa es la discusión de fondo de la guerra de Ucrania. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Y por qué fue tan relevante y por qué Ucrania nunca fue un escenario secundario de la guerra, ¿no? En ese marco se libró este conflicto en el teatro de operaciones del este ucraniano, de la región cultural y lingüística rusa, ¿sí? De el Donbass, ¿no? Entonces, ahí está el escenario del conflicto. Cuando Estados Unidos cambia el proyecto estratégico y de los globalistas pasamos a los neoconservadores, la intención es resolver este conflicto, este enfrentamiento del G2, trayendo para sí a Rusia, ¿no? En un Kissinger al revés, ¿sí? Si Kissinger en el año 71 viajó a China para traer a China hacia su alianza, ¿no? Y aislar a la Unión Soviética, bueno, la jugada ahora es traer a Moscú para sí, aislando a Beijing, ¿no? Aislando a Hong Kong, aislando a Shenzhen, ¿no? La city financiera y la city tecnológica del gigante asiático, ¿sí? Esa es la jugada. Pero si les parece, para un poco arrancar desde lo que está pasando ahora, que tiene que... Era un poco enmarcar, ¿no? Ahí ¿sí? Yo te voy a ir tirando algunos... ahí me dicen que hay un videito. Sí, podemos ver el video, sí, está bueno eso. Porque quedamos en las tensiones con Zelensky, ¿no? Asume Trump, corta el chorro de la economía, empiezan las tensiones, mesa para negociar, ¿no? El término de la guerra, y no lo sientan a Zelensky. Y ahí empiezan los problemas con este humorista, ¿no? Que se transformó en presidente, y las tensiones, ¿no? Con las negociaciones. Un humorista, Zelensky es un humorista sionista, es sionista en un país cristiano, es un sionista de raíces religiosas, eso importa poco, digamos, cristianas, judías, pero es un sionista que era un humorista que hizo una serie donde él actúa de presidente y donde termina la serie matando con pistolas automáticas a la casta política de Ucrania, ¿no? Y él aparece como presidente luego de la serie, ¿no? A tal punto esto es tan grotesco que el canciller de Ucrania, no sé si cambió, pero el canciller con el cual él asume era el canciller que actuaba de canciller. O sea, cuando la realidad supera la ficción. Exactamente, digamos. ¿sí? Bien, bueno, me gusta ese análisis por si no sabían de dónde venía Zelensky. Perdón, te hago la cronología hasta para que vayamos a ese videito que ya nos presentó producción. Trump endureció su postura exigiendo acceso a los recursos naturales ucranianos, obviamente las tierras raras, como decíamos al principio, a cambio del apoyo estadounidense. Zelensky rechaza el acuerdo, se reúne con Trump en la Casa Blanca el 28 de febrero, pero la reunión terminó mal, chicos y chicas. Terminó en un duro enfrentamiento
Y Trump y su vicepresidente, Vance, criticaron a Zelensky por no aceptar el acuerdo y por sus declaraciones a favor de Biden en 2024. Ahí sí tenemos el videíto de esta reunión que sucedió en la Casa Blanca el 28 de febrero. Ahí lo tenemos. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You was don't have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Toda la razón, perdón. En el juego de la Realpolitik, toda la razón la tiene Donald Trump. Vos no podés ir ¿viste? Al despacho Oval a soplarle la nuca al presidente de los Estados Unidos. ¿Viste? Ya arrancaste mal la reunión, ¿no? ¿Sabes? Perdón, Cacho. En esto de la consigna del principio, ¿sabes lo que ¿viste cuando le ibas a pedirle a tu vieja si te dejaba salir después de que te habías mandado un cagadón? Vos estás iniciando la Tercera Guerra vos Mundial. Estás iniciando la tercera. Vos no podés tener ese nivel de irresponsabilidad. Hiciste todo mal. ¿Y ahora qué querés venir a decir? Claro. ¿Que querés Y ahora salir? me venía a pedir plata. Claro, hermano. O sea, pero la verdad que, digo, que haya trascendido este video. No, lo cocinaron, lo parrillaron ahí en público. Donald Trump, fue una decisión de Donald Trump de Claro. parrillarlo en público. Una humillación. ¿El registro cuál es de esta escena? El registro es que Estados Unidos aportó a Ucrania el equivalente a 100.000 millones de dólares. 100 mil millones. 100.000 millones de dólares destinaron o sea, por eso la guerra no era contra Ucrania, era contra la OTAN, digamos, ¿no? Y contra Estados Unidos en particular. 100.000 millones de dólares puso Biden, apostó Biden en esa guerra, ¿sí? La suspensión que recién mencionabas, Emi, de la asistencia financiera por parte de los Estados Unidos a todo el mundo, pero que afectó centralmente a Ucrania, esa suspensión obligó a Zelensky a viajar a Estados Unidos y negociar, ¿sí? Sentarse a negociar lo que Trump pretende. ¿Qué pretende Trump? Ya lo vamos a ver en profundidad con nuestro columnista estrella, Nicolás Malinowski. Pretende negociar las tierras raras, ¿sí? Y cualquier acuerdo comercial de recursos naturales que haga Ucrania de acá en adelante por un equivalente, escuchen la cuota del león, ¿sí? Leonino el acuerdo que propone Trump, por un equivalente a 500.000 millones de dólares. O sea, la tasa de interés por las nubes, la que pretende Trump para cobrarse lo que Estados Unidos puso con Biden, ¿no? Exactamente. Entonces, Bueno, viaja... pero ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó cuando corta el chorro económico? Cortan la asistencia económica. Viaja Zelensky, le dicen o firmás esto o no tenés cartas. Esa es la... No Claro, tenés esa cartas es. para jugar, ¿sí? En el medio le cobran lo que hizo Zelensky en el marco electoral. Zelensky viajó en el marco de las elecciones de Estados Unidos, estuvo por varios estados, particularmente en Pensilvania, que era uno de los estados en disputa de la elección, ¿sí? A hacer campaña Zelensky, a hacer campaña por Biden. O sea, se metió hasta acá. Claro que se la ganó. Salí de ahí maravilla. Salí de ahí maravilla. Ganó Trump y el muchacho quedó en posición adelantada, pero muy en posición adelantada. Y por supuesto, en la jugada neoconservadora de este Kissinger al revés, la jugada de Donald Trump es ganemos a China, ¿sí? Ganémosle el siglo XXI a China. En eso globalistas y neoconservadores, demócratas y republicanos están de acuerdo, Claro. pero en el cómo ganar, la estrategia, digamos, esa es la pregunta de la estrategia, es el cómo, bueno, difieren. Y en la jugada neoconservadora es traigamos para acá a Rusia y aislemos a China. En una guerra de largo aliento que involucra, si se quiere, cierto alto al fuego, cierta tregua tácita,
no firmada. Que no es paz. Que no es paz, no firmada con China, donde Estados Unidos se repliega sobre Occidente ampliado, un Occidente ampliado que significa la alianza atlantista, digamos, Estados Unidos en una alianza con el Reino Unido en primer orden y con la Unión Europea en segundo orden, y que, por supuesto, ese Occidente ampliado incluye una parte importante del sur, es decir, lo que se conoce como el patio trasero, o sea, nosotros. ¿Sí? Esa Bien. es la jugada de Trump. Exacto. ¿Sí? Bueno, esto determinó obviamente hubo impacto militar, por supuesto, y una ofensiva rusa que aprovechó la situación, porque Estados Unidos además corta el intercambio de inteligencia con Kiev, debilitando obviamente seriamente la capacidad militar ucraniana. Rusia aprovecha la situación, recupera, ¿no?, terreno en la región de Kursk y aumenta la presión sobre Ucrania, ¿no?, en estas negociaciones. Y la falta de apoyo tecnológico de Estados Unidos también afecta el uso de los aviones F-16 por parte de Ucrania, porque obviamente controla su uso Estados Unidos. Entonces, este alto al fuego que nombraba Cachi, el 17 de marzo de 2025, Rusia y Ucrania acuerdan este alto al fuego de 30 días con mediación de Estados Unidos, 17 de marzo, o sea, hace muy poquito. El acuerdo estableció un cese de hostilidades en el Mar Negro, ¿no?, que esto es lo importante, y la protección de la infraestructura energética, claro, que determina mínimo sobrevivencia de las economías. Este es un éxito de Donald Trump, ¿sí? El alto al fuego se celebró en Arabia Saudita, en Riad, en la capital de Arabia Saudita. No hubo una reunión conjunta, ni Ucrania ni Rusia quisieron sentarse de manera conjunta, pero había como, yo me imagino la escena de la reunión, ¿no?, de la negociación en una habitación los rusos, en una habitación los ucranianos y los estadounidenses yendo y viniendo, ¿no? Fue un éxito, porque es el primer alto al fuego que tiene la guerra desde que Rusia inició la operación militar especial en el 2022, ¿no? Es un alto al fuego parcial, bien lo decías, Emi. Se suspende cualquier hostilidad sobre el Mar Negro. Eso centralmente favorece a Ucrania porque permite el comercio y sobre todo el comercio de granos. Ucrania es una potencia granaria igual que Argentina, ¿sí? Y al mismo tiempo un no ataque sobre infraestructuras energéticas críticas. Eso sí beneficia a los dos países. Por un lado, Ucrania se asegura no tener apagones. Es un país que permanentemente está sin suministro eléctrico porque Rusia les bombardea todas las centrales hidroeléctricas, los tendidos eléctricos. O sea, eso le hace añicos la economía porque le paraliza todo el suministro energético al país. Y por otro lado, Rusia cuida su principal fuente de riquezas, que es la energía. Rusia es una potencia energética. Que no ataquen su capacidad, su principal capacidad económica, su principal renta, incluso, es un beneficio, ¿no? Claro. Y ahí me parece importante esto porque el alto al fuego no es paz, como decíamos, porque más allá de estas, ¿no?, de estas negociaciones y estas condiciones impuestas desde ambos lados, el 30 de marzo, o sea, hace 2 días, Rusia lanza una ofensiva sobre Kharkov, aumentando nuevamente las tensiones, y esto es lo que desata estas últimas noticias que venimos trabajando esta semana, que es, bueno, el tema de los aranceles, de las sanciones a Rusia. Entonces Trump, ¿ahí qué pasa? Critica a Putin después de esta ofensiva por cuestionar la legitimidad de Zelensky ahora, y amenaza con aranceles secundarios al petróleo ruso, como veníamos charlando, si Moscú no acepta un alto al fuego total, dijo, ¿no? Y ahí hay un videíto, no sé si lo tiene la producción, de Trump sobre Putin del 30 antes de ayer. Ahí lo tenemos. ¡Ay, qué bronceado! No se escucha. Nos hemos llevado bien. Considera que Zelensky es poco creíble. Pero hay que llegar a un acuerdo con él, nos guste o no. Así que no estoy conforme con eso. Pero creo que actuará de forma correcta. Sinceramente no quisiera tener que imponer sanciones secundarias a Rusia, pero si se aplicaran, no sería positivo para ellos. Así habló el presidente Trump con la prensa tiene que sobre mostrar su Vladimir poderío, Putin. ¿no? También y su control sobre Putin, sobre Rusia. Claro. Él también hace su juego, ¿no? Su juego, ¿no? Lo que está claro es que a Zelensky ya nadie le cree. ¿Qué se da en el marco de por qué estas tensiones, ¿no? Y por qué estas declaraciones de Trump?
el 30, recién lo decías, el 30 de marzo Rusia inició una operación de bombardeo centralmente sobre Kharkov. Kharkov supo ser, no sé ahora, la segunda ciudad de Ucrania, más hacia el este, ¿sí? Más hacia el este de Ucrania. Era una ciudad industrial, era una ciudad muy de la raíz cultural y incluso de la historia educativa del país, ¿sí? Y Rusia dijo, bueno, el alto al fuego es, no ataco en el Mar Negro, no ataco en la infraestructura energética de Ucrania, pero ataco, ¿no? Y bueno, atacó Kharkov. Eso escaló la tensión, porque estás hablando de que Rusia está bombardeando, ¿sí?, objetivos en la segunda ciudad de Ucrania. No es menor bombardear la segunda ciudad de un país. Entonces, eso calentó el escenario. Y esa ofensiva rusa fue acompañada por declaraciones, que ahí hacía Trump las alusiones a esas declaraciones de Putin, de que Rusia se sentaría a negociar con Ucrania cuando haya en Kiev un gobierno monitoreado por Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Putin con esto? Bueno, que Zelensky no es un interlocutor válido. Algo que no piensa muy distinto Donald Trump. Esta es la realidad, ¿sí? Hay que recordar que Zelensky terminó su mandato constitucional como presidente de Ucrania el 20 de mayo del 2024. O sea, estamos casi a un año que el loco dejó de ser presidente constitucional para convertirse, como lo dijo Donald Trump, en un dictador. O sea, ya su mandato expiró y sigue siendo el presidente justificado, ¿no? Claro, en la guerra y en la imposibilidad de celebrar elecciones, ¿sí? Entonces, Putin impugnó, y a bombazos lo hizo, que Zelensky sea un interlocutor válido para negociar con Ucrania. Entonces, lo que dijo Putin es, voy a negociar con Ucrania cuando haya un gobierno ucraniano monitoreado, intervenido, léase, por Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, un poco Trump le dice, está todo bien, Putin, pero querés los chanchos y los 20. O sea, no te puede gustar o no, pero es un interlocutor poco creíble, sí, pero es Zelensky. O sea, eso es lo que le está diciendo Donald Trump. Claro. Y si vos seguís bombardeando, no podemos seguir profundizando el camino de ampliar el alto al fuego, que es un alto al fuego parcial, para efectivamente sentarnos a negociar, ¿no? Esa es la que le hace, la jugada que hace Donald Trump, y amenaza en la misma declaración con aranceles secundarios. ¿Qué son los aranceles secundarios? Son, sanciones secundarias. ¿Qué son las sanciones secundarias? La idea de no te sanciono a vos, sino voy a sancionar, en realidad el término preciso es, voy a aplicar medidas coercitivas unilaterales a los países, a las compañías que comercien con tu petróleo, claro, que te compren. Esto le pasa a Cuba. Claro. Esto es lo que le está pasando a Cuba, es lo que le está pasando a Venezuela, ¿no? No sancionan solo a Cuba, a Venezuela, a sus empresas, a sus individuos, a sus ciudadanos. Sancionan a los que se acercan, a los que comercian, ¿no? Sí, entonces, a socios comerciales. Exacto. Entonces, eso tensionó el escenario. Ayer estaban, el Financial Times estaba como loco, como diciendo, esto va a disparar el precio del petróleo, esto va a tensionar, porque obviamente Rusia es un jugador del mercado petrolero mundial, Rusia es el gran jugador del mercado gasífero mundial. Imagínense si hacen eso. O sea, yo creo que en Alemania y Francia, en Europa, más de uno transpiró con esa amenaza de Donald Trump, ¿no? Bien, sí. Bueno, clarísimo. Entonces, a ver, para repasar, obviamente, como decías, Cachi, Trump presiona sobre Putin con estos aranceles secundarios, presiona sobre Zelensky, le dice no te retires del acuerdo de tierras raras porque esto va a tener consecuencias graves. Además, Entonces, el alto al fuego, en realidad, obviamente no resuelve las profundidades del conflicto, y Rusia, además, insiste en que cualquier tregua debe llevar a una resolución definitiva, algo que encuentra, por supuesto, resistencias en Europa también. Y ahí queremos pasar, para comentarles, digo, estamos hablando del conflicto, vamos a ver también las consecuencias, porque obviamente lo que está detrás de todo esto es pérdidas de vidas humanas y de situaciones de millones de personas en una situación, viviendo en situación de guerra, ¿no? Entonces, ahí le vamos adelantando a la producción mientras nos acomodamos. La guerra en números, ¿no? Después vamos a hacer un repaso, aprovechando al Cachi, de los momentos que ha tenido este conflicto, si llegamos.
Pero vamos a empezar por la guerra en datos, ¿no? Que es lo importante. A ver, esto primero. Esto es sobre la ayuda económica enviada a Ucrania durante la guerra ruso-ucraniana a diciembre de 2024, ¿no? Hasta antes de ayer, vamos a decir. Exactamente. Bueno, primero, en primer lugar, esto explica el quilombo, dicho mal y pronto. Esto explica el conflicto. Mirá, la ayuda, el primero es Estados Unidos, ¿no? Con 46,6 índice. 1.000 millones sería. 1.000 millones de ayuda financiera. Ayuda humanitaria, fíjense lo poco que importan las vidas humanas, ¿no? Claro. Ayuda humanitaria 3.4. Ayuda, militar. Asistencia militar 64. ¿Viste? Sí, no. Y mirá el segundo es la Unión Europea. 0. A ver, Este es el problema. los señores acá no ven producción. No, los señores, acercanos un poquito, productor. Sí, porque la verdad... La ayuda militar, ven ahí, Sí. primero Estados Unidos, segundo Unión Europea. La Unión ¿no? Europea, que es la Comisión y el Consejo, sería el gobierno de la Unión Europea, ¿sí? Esto es Bruselas. Cuando uno habla de Bruselas, habla de la burocracia, la pesada burocracia de la Unión Europea. Bueno, en financiero, fíjate que es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Estados Unidos 46,6, Unión Europea 46,3. Claro. Y en asistencia militar, 0. O sea, este es el problema. Pero igual, ahí que está bueno, el número ese está bueno. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tiene un ejército. Porque la Unión Europea no tiene, más allá que hay instancias de coordinación militar, pero la instancia de coordinación militar principal de la Unión Europea es la OTAN. Porque Europa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es un protectorado militar de los Estados Unidos. Alemania es uno de los países donde Estados Unidos tiene más bases militares en el planeta. ¿Escucharon ese dato? Repito, datazo. Alemania es uno de los países donde los Estados Unidos tiene más bases militares en el planeta. Creo que son en torno a 28, no me recuerdo bien el número, 28 bases militares. Mierda. Entonces, ¿por qué no hace la Unión Europea? No los países individuales, ¿se entiende? La Unión Europea, ¿por qué no hace asistencia militar? Porque no tiene ejército. No hay un ejército de la Unión Europea. Porque es un protectorado militar de los Estados Unidos a través de la OTAN. Esto explicaría esta estrategia de la Unión Europea pertrechándose, ¿no? Que es la discusión que que charlábamos ayer, que está teniendo, porque, bueno, no sé si también es una maniobra para decir nosotros también estamos acá, nosotros también vamos a hacer algo en este juego que obviamente quedó en evidencia esto que dice, que es un protectorado, ¿no? de Estados Unidos. Pero bueno, me pareció interesante, claro, si ¿no? después La explicación vemos, política si de la los producción datos. lo puede poner de nuevo, después vemos los países. Sí, Alemania es el primero. Alemania aportó su cuota, ¿sí? Alemania es el tercer presupuesto militar de la OTAN. El Reino Unido, que es el segundo presupuesto militar de la OTAN, aportó también su cuota importante, es el 10%. Me imagino que ese 7% debe ser Dinamarca, que es una potencia dentro de la OTAN muy importante, ¿sí? Que hemos hecho algún tipo de acuerdo nosotros recientemente, ¿sí? Y claro. Francia que boquea, pero después fíjense los aportes. Los aportes de Francia. Macron es genial, ¿viste? Macron es genial. Aportó en asistencia financiera a Ucrania, esto para facilitar el desenvolvimiento general de una economía en guerra, el 0,8. En asistencia humanitaria, el 0,6. Es una ONG, Francia, ¿sí? Resuelve los problemas como una ONG. Y en asistencia militar, 3,5. La gran boqueada de Emmanuel Macron, que es el tipo más dispuesto a la guerra dentro de la Unión Europea, no dentro de Europa, sí dentro de la Unión Europea, ¿sí? Y después, cuando ve los números, claro que Trump se enoja con la Unión Europea. Sí, muchachos, ¿en serio quieren que sentarse a la mesa a negociar? O sea, pongan lo que hay que poner. Claro. Pongan los fierros arriba de la mesa. No me chamullés, diríamos, en Argentina. A ver, pasamos a la segunda placa, pues son varias, así les mostramos, no dejamos nada, no desaprovechamos nada. Ahí tenemos, a ver, aumentan los ataques con drones y el combate cuerpo a cuerpo mientras disminuyen los bombardeos. ¿Sí? Esto... ¿Qué refleja esto? ¿No? ¿Qué refleja esto? ¿Dónde está el centro de gravedad? ¿Qué está pasando en el teatro de operaciones? Que no es menor porque después de eso se escala el juego político de los actores intervinientes y sobre todo de Rusia.
¿Qué es lo que está mostrando estos datos? ¿Sí? Si podemos mostrar el final producción de lo que está pasando ahora, hacia la derecha, digamos, del grafo. Centralmente lo que está mostrando es dónde está, ¿sí? Dónde está el enfrentamiento, ¿sí? Bajan los bombardeos, es decir, efectivamente algún nivel de desescalamiento estaba sucediendo en la guerra, ¿no? Al menos hasta hace 2 días atrás, cuando Rusia volvió a bombardear sobre Kharkov, ¿sí? Y aumentan los ataques con drones. Centralmente ahí es con drones y ataques aéreos, pero con drones, y entre comillas se mantiene estable el enfrentamiento armado. ¿Qué es lo que está pasando? Es que efectivamente Rusia falta que termine de pisar el acelerador, está derrotando militarmente en el Oblast, en la provincia del Kursk, en la Federación de Rusia, a Ucrania. Esa operación militar fue un desastre, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se ve el aumento de los ataques aéreos y de drones, ¿sí? Y aflojan los bombardeos, es decir, quiere decir que la guerra está, entre comillas, circunscripta al este, ¿no? Al Donbass. No hay tanta guerra en Kiev, no hay tanta guerra hacia el occidente del territorio ucraniano, ¿no? Quiere decir que, digo, en algún punto el alto al fuego parcial al menos estaba funcionando hasta hace 2 días atrás. Bien, y ahora consecuencias, las que más nos importan en esto son las consecuencias humanitarias, ¿no? Tenemos 10 millones de personas han huido de sus hogares y están desplazadas dentro de Ucrania o en el extranjero. 10 millones de personas, ¿no? 3,7 millones se encuentran desplazadas internamente dentro de Ucrania. 6 millones alrededor, aproximadamente, viven actualmente como refugiados en el extranjero. 6 millones, principalmente en países europeos como Polonia y Alemania. No obstante, de ese total, al menos 1,2 millones de refugiados se han desplazado hacia territorios rusos, porque obviamente el Donbass es una región cultural y lingüísticamente vinculada a Rusia, lo que ha llevado a una gran parte de los refugiados a desplazarse hacia territorio ruso, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, cómo aumenta el índice de desplazados, obviamente por la dinámica de la guerra. El registro tiene 2014, que es los desplazamientos internos y los refugiados, tienen el registro del Euromaidán. Claro. ¿Sí? Y obviamente eso escala para arriba, tanto en términos de desplazados, eso es cuando no se van del país, ¿sí? Desplazados internos, y refugiados es cuando se van del país. Fíjense que eso empieza a trepar hacia el 2021, sobre todo a fines de año, y en el 2022 se desata la guerra. Hay 6 millones de refugiados ucranianos, ¿sí? De esos 6, 1.2 millones han salido no hacia Occidente, sino hacia la Federación de Rusia, porque tiene que ver con, efectivamente, que donde se libra la guerra, que es la región del Donbass, es una región cultural y lingüística rusa, ¿no? Y que tiene que ver con dónde empezó el conflicto, en realidad, ¿no? Dónde empezó el conflicto es en la mala, entre comillas, esto lo digo, no quiero ser valórico, digamos, ¿no? Pero en la mala distribución demográfica que ocurrió después de la disolución de la Unión Soviética en el año 91-92, ¿no? Entonces, Crimea, que tiene el 95% de la población rusoparlante, ¿sí? Y el Donbass, el este ucraniano, ¿sí?, del Estado ucraniano, que tiene más del 50% de la población rusoparlante, ¿sí?, quedaron en territorios del Estado ucraniano cuando cultural y lingüísticamente son rusos, ¿no? Tiene la génesis del conflicto está ahí, ¿no? Claro. En que se repartió mal, es muy entre comillas lo que estoy diciendo, sí. Se repartió mal, hubo un mal reparto de los territorios después de la disolución de la URSS en el año 91-92. Ahí empieza la madre de los quilombos. Después hay que remontarse a la Revolución Naranja, ¿sí?, del año 2005, si mal no me equivoco, 2004-2005, ¿sí?, que ahí hay un golpe de Estado interno en Ucrania, y con ese golpe de Estado pierde el llamado Partido de las Regiones, que era un partido, digamos, si se quiere, prorruso, ¿no?, de base provinciana de Ucrania, ¿no? Pierde ese partido, es desalojado por un golpe de Estado, ¿sí?, parlamentario,
y asume partidos, a partir de ahí, partidos políticos pro-europeos, pro-occidentales. Y después el gran conflicto arranca en el 2014 cuando se anuncia un eventual acuerdo de Ucrania con la Unión Europea y ahí Crimea, que el 95% de la población de Crimea es rusoparlante, ¿sí? Se independentiza y se incorpora como territorio rápidamente a la Federación de Rusia, ¿sí? Ahí Eso fue una movida estratégica. claro, una movida estratégica. La península de Crimea hoy es ya nadie discute que Crimea es de Rusia ya a esta altura, ¿sí? Porque es una provincia que es el puerto de aguas calientes más importante de Rusia. Es un complejo industrial muy importante del acero y del complejo naval. Sebastopol es la ciudad capital. Y ahí hay una potencia industrial muy indudable de Rusia, ¿no? Y bueno, ahí después están los acuerdos de Minsk 1 y 2 y el quilombo que viene después de la asunción de Zelensky y un poco lo que recién repasábamos, ¿no? Bien, y vamos a la última. La guerra, obviamente, en términos de muertes que se llevó o que se viene llevando este conflicto armado en diciembre de 2024. Esto o sea, no se terminan de dar datos certeros sobre la cantidad de vidas que se han perdido y de lesiones a civiles. En diciembre de 2024, Zelensky informó que 43.000 soldados ucranianos y 198.000 soldados rusos habían muerto, que podemos por lo menos dudar de si es así. Después hay un grupo de investigación con sede en la Universidad de Uppsala, de Suecia, plantea que entre 174.000 y 420.000 personas han muerto en los 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Tampoco hay consenso sobre el número total de civiles muertos en la guerra, no hay números sobre eso. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha verificado aproximadamente 12.500 muertes de civiles en Ucrania desde el inicio del conflicto. Esta cifra solo incluye muertes confirmadas a través de visitas a campos, que son limitadas, entrevistas o documentación fiable, ¿no? Como registros forenses o datos médicos, pero nadie termina de tener toda la información. Y la mayoría de las víctimas murieron a principios de 2022, que no sé, ahí se ve en el gráfico, supongo, porque no llego a ver desde aquí. Murieron, ese es el pico, ¿no? de mayores pérdidas. Cuando empezó la guerra. Cuando empieza la guerra, pero el número comenzó a aumentar nuevamente en 2024. Según ACNUD, de la ONU, casi todas las víctimas murieron debido a bombardeos, ahí está cuando empieza a aumentar nuevamente, misiles, cohetes, ataques aéreos y ataques con drones en zonas residenciales densamente pobladas. Las autoridades afirman la imposibilidad de trabajar dentro de Rusia y la falta de acceso a información pública en el país han dificultado la capacidad de la ONU para verificar informes sobre muertes de civiles allí. También es difícil verificar las muertes en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, dicen. Obviamente le echan la culpa al gobierno ruso, pero bueno, lo cierto es que no terminamos de conocer las cifras de las muertes llevadas por este conflicto y las muertes de civiles, que es siempre lo más grave, ¿no? Cuando bombardean zonas pobladas, ¿no? Zonas obviamente afectando infraestructura crítica para la población que habita los territorios en guerra, así que bueno, un poco en traerles esto, ¿no? Que nadie se termina de poner de acuerdo con el número de víctimas. Lo que está claro es que nadie le cree que Ucrania tenga menos muertos que Rusia, todo Exacto. lo contrario, digamos. Claro. Ya a esta altura, de hecho, en esa discusión que Zelensky tiene con Trump y James Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos le dice, vos estás teniendo dificultades para reclutar personal militar. Y las escenas que se ven permanentemente es de reclutamiento forzoso, ¿no? De padres de familia que están paseando en Kiev y venía la guerra, papá. ¿Viste? Sí, y estuve leyendo que además tienen pocos, ya no hay jóvenes porque Claro. están muertos y los pocos que hay son los profesionales que están tratando de que no se vayan a la guerra porque no les va a quedar ni un zapatero, ni un médico, ni un abogado, ni nadie vivo para Ucrania sostener está- hacia adelante lo que se venga, ¿no? Me dijeron que vamos a pasar a los momentos. Sí, si querés hacer Sí, una no, reflexión sobre breve, eso y vamos si a pasamos los momentos. momentos, porque esto está, y en última esto en última puede ir como un carrusel a las redes sociales Nodal. De paso, nos siguen por las redes sociales, suscríbanse y lo que siempre les planteamos, pero
Ucrania está devastada. O sea, uno después, yo la verdad, a mí me genera escozor Zelensky, ¿sí? Pero Ucrania está devastada. Le va a llevar décadas recuperarse de este escenario, ¿sí? De verdad tiene un problema demográfico muy, muy complejo, ¿no? Imagínense la cantidad de refugiados en el exterior. ¿Cuántos de esos realmente van a decidir volver? Ucrania es un país pobre, digamos, ¿no? Un país robado por una élite muy corrupta, ¿no? Muy corrupta, donde Zelensky fue un gobierno absolutamente funcional en ese sentido, ¿sí? Su renta agraria siempre capturada por una minoría. En ese sentido nos hace acordar muchísimo a la historia nuestra argentina, ¿no? Una oligarquía muy jodida la ucraniana, probablemente más jodida que la argentina, y eso es mucho decir. Solo solapada, solo peinada por la revolución rusa y lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Pero si les parece, repasamos un poco los momentos de la guerra. Entiendo que hay unas plaquitas que son importantes. Esto tiene que ver con un poco la caracterización que hemos ido haciendo con Paula Jiménez en los distintos artículos que hemos escrito para el Destape y para Nodal, ¿sí? Para Destape y para Nodal, que hemos ido caracterizando los momentos de la guerra, ¿sí? Hay un primer momento, que es cuando inicia el conflicto, donde Rusia juega la idea de una guerra relámpago, ¿no? Una guerra relámpago con 3 frentes de combate, haciendo un movimiento envolvente sobre Kiev para hacer colapsar al gobierno de Zelensky y desnazificar el país, ¿sí? Algo que no sucedió. O sea, Rusia no se impone en la guerra por la asistencia directa y la complicidad de los países europeos, particularmente de Boris Johnson en ese entonces. Boris Johnson le dice a Zelensky: salí del país ya, porque tu gobierno va a colapsar, porque vos, si seguís estando en Kiev, vas a dejar de ser presidente. Y lo metió en una gira europea terrible, lo hizo hablar en el Parlamento británico, y le dijeron: vamos a ponerte todo para la guerra, ¿no? Y la guerra no terminó ahí por esa jugada. El segundo momento es un repliegue general de Rusia, ¿sí? El tercer momento, pasamos, si les parece, a la tercera placa, es el momento donde Rusia, ¿sí?, inicia su segunda ofensiva, o básicamente concentra sus esfuerzos militares en el Donbass y dice: ok, no voy a hacer colapsar el gobierno en Kiev, pero el Donbass es mío, ¿no? Ahí se declara... Ahí Rusia finalmente reconoce la independencia de las repúblicas populares del Donetsk y del Lugansk, que son las dos provincias de la región cultural y lingüística rusa del este ucraniano, ¿sí? El cuarto momento tiene que ver con una muy anunciada y muy poco eficaz contraofensiva ucraniana. Esto fue centralmente hacia abril del 2023, ¿sí?, con el momento más delicado en junio del 2023. No sé si se acuerdan del caso del grupo Wagner, de lo que pasó ahí, de que hubo cierta rebelión militar de ese ejército privado ruso contra Putin, que después no pasó nada, ¿sí? Pero fue como el momento de estrellato de Zelensky. La prensa europea estaba insoportable, la prensa estadounidense estaba insoportable. Vamos a ganar la guerra, Rusia no va a poder contra nosotros, y eso duró 15 segundos, ¿sí? Y entonces, ese es el cuarto momento. El quinto momento tiene que ver con la batalla decisiva, el quinto momento es el estancamiento de la guerra, ¿sí?, que es como una guerra de posiciones, ¿sí?, donde lo que se señala es contraofensiva ucraniana pierde impulso. Claro. Rusia pierde 2 puntos del PBI por las sanciones, de la guerra. Es como un gran letargo, la guerra entra en una guerra de posiciones, un momento de estancamiento de la guerra, ¿sí?, que se resuelve en el sexto momento, cuando Rusia impone un triunfo muy importante en la ciudad de Advitka, ¿sí? Ese es el sexto momento. El sexto momento, en febrero del año pasado, del 2024, que es como una batalla decisiva, ¿sí? Ahí Rusia despeja el escenario militar del Donetsk, ¿sí?, de una de las provincias de esa región del Donbass, y dice: bueno, muchachos, esta batalla señala que yo, más temprano, más tarde, voy a ganar la guerra.
discutámoslo como quieran, lloren, negociemos, hagan lo que quieran, pero yo, después de Advitka, ¿sí? Después de haber ganado Advitka, señalo que la guerra la gané yo. O sea, y eso fue como muy fuerte porque, de hecho, incluso forzó un cambio de línea editorial de la prensa occidental, ¿no? Eso fue fuertísimo, porque a partir de febrero del año pasado se acabó la discusión de quién ganaba la guerra, ¿no? ¿Sí? Esa es un poco la discusión. Bueno, me encantó este repaso. Esto seguramente va a estar a disposición porque me parece interesante. Para, la comunidad de Nodal, para que lo tengan, para que explique, ¿no? el Sí. desarrollo del conflicto y nos dé algunas Claro. indicaciones o algunas claves para entender esto que fuimos charlando, de cómo puede llegar a seguir. Ahí nos decían en el chat, esto es un alto al fuego mentiroso, y sí, porque ¿no? Las víctimas siguen estando, y digo, la ofensiva, hay toda una tensa calma, diría que no, de calma no tiene mucho. Che, me fui para abajo, no sé si te dieron cuenta. fuiste, sí. Ah, bien, y bueno, a ver, entonces, vamos a hacer una cosa, mientras, a mí lo que no me funciona es el internet, no sé por qué, para ver los chats de la gente nos está acompañando, nos está escuchando, hay que, ¿no? Está prestando, bueno, está también opinando sobre este tema que bueno, obviamente es análisis de muchos equipos de investigación que seguramente con los que venimos discutiendo. Pero, entonces, Cachi, así, para ir cerrando el tema, no cerrando porque ahora tenemos un entrevistado. Ahí está, a ver. Ahí está, sí, pero somos los señores nosotros. Qué buena síntesis, dicen, muy bueno eso. Un chanta, el humorista de Ucrania, capaz es más viejo. Sí, muy bueno. Qué buena síntesis, qué bueno esto de los momentos, chicos, permite ver el recorrido del conflicto, nos dice Laura. Tremendo lo que han hecho en momentos, muy bueno, que esto para entrar a entender todo el recorrido histórico, muy interesante, pueda comprender toda la guerra, maravilloso, los quiero. Publicado para webcom, para leer con detenimiento, entiendo. Sí, está Qué claro bueno. que se ve. Lo vamos a hacer, vamos a explicar. Hay 2 momentos más, un séptimo y un octavo momento. El octavo momento es el que estamos transitando, pero bueno, ya medio que lo hemos comentado. Exacto, eran como la previa y va a quedar ordenadito. Lo que sí para los que nos vienen escuchando, quizás los que se conectaron ahora, que de repente se conectaron a Nodal y que el Lugansk, que el Donbass, que Los quieren mareamos. entender qué pasa en 2 segundos. No sé si en 2 segundos, pero sintéticamente, Cachi, entonces. Sí. ¿Cómo resumimos políticamente o cómo explicamos qué está pasando en Ucrania, digamos? La guerra en Ucrania está viviendo un nuevo momento a partir del 20 de enero del 2025, cuando asumió Donald Trump. Eso significó que cambió la estrategia de uno de los jugadores intervinientes en el conflicto y obligó a un reacomodo de todos esos actores. Se firmó un alto al fuego el 17 de marzo, un alto al fuego parcial, que Putin respetó, entre comillas, a medias, pero que atacó a Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, y con ello avivó las discusiones en torno a la paz. Por un lado, Donald Trump dice, vamos a aplicar sanciones secundarias a los países que intenten comerciar con el petróleo ruso. Por el otro lado, la Unión Europea realiza sus cumbres para promover y continuar la guerra, particularmente desde Londres y desde Bruselas. En el medio está la paz, en el medio están las vidas humanas y, por supuesto, el camino es el de la paz para los pueblos del mundo y para, por supuesto, los pueblos del Donbass, de Ucrania y de Rusia. Dicho en muy pocas palabras y un poco desordenado, pero eso es un poco el resumen general del conflicto. Está afilado lo que... Bueno, recordamos y agradecemos obviamente a todos y todas los que están conectados, que nos están acompañando. Les recordamos que pongan me gusta, que nos compartan, que vayan a las redes de Nodal, que vayan a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, o Twitter no, X ahora,
que viste que Elon Musk se vendió X a sí mismo, a una empresa. O sea, anunció la venta de X y se la compró él a sí mismo, porque ellos hacen lo que quieren en este mundo. Digo, entren a X, entren a Instagram, entren a la página de ¿Se Nodal. la vendió por $1, esa típica que hacen? ¿Viste? Capaz que sí. No sé cómo fue la... Se ríe el operador porque debe ser cierto. por $1. Así que... No sé si viste que también algo interesante, porque va a tener repercusiones en Argentina, que Elon Musk está cruzado y se está tiroteando mediáticamente con Carlos Slim. ¿No? Es más, lo trató de narco a Carlos Slim. Carlos Slim es el dueño, el mexicano, el dueño de Claro, el latinoamericano más rico de toda la región, ¿sí? Y hubo un cruce muy fuerte y eso va a tener repercusiones en Argentina porque se sabe que Milei le quiere vender ARSAT a Carlos Slim, a Claro. Entonces, hay que ver si papá Elon Musk, ¿sí?, el tan idolatrado por los Liber Virgos, lo va a dejar, ¿no? Vamos a ver, aparte el amigo de Milei que descubrimos hace poco, porque lo dijo, que no tienen el teléfono de Elon Musk, Milei. Solo se comunican por X, por el chat de X. No tiene el teléfono. Bueno, dato de color, pero es para decir que entren a X, porque a esas herramientas, aunque las controlen estos muchachos, hay que usarlas. X, Instagram, bueno, Facebook quedó medio viejo ya, ¿no? Creo que sí. La página, ahí están todas las notas de nuestros analistas, de nuestros equipos de trabajo. Hay notas sobre Ucrania firmadas principalmente por Matías Casiagüe, Paula Jiménez, creo, y si mal no recuerdo, Lucas Aguilera también ha lanzado. Lucas ha hecho algunas reflexiones sobre más sobre el teatro, la lucha teórica. No Lucas Aguilera también repito, viene siendo el conflicto armado más importante sobre todo esta segunda década del siglo XXI, que un poco quedó en un segundo orden de cosas el año pasado con todo el genocidio en los territorios palestinos, pero desde que comenzó el año volvió a estar en el top de la agenda política internacional, ¿no? Así que vamos a hablar de Ucrania largo y tendido, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque no estamos viendo producción. No estamos viendo nada, por eso. Saludos a nuestros hermanos de la Patria Grande desde Venezuela, Comuna El Maizal, William Flores, un abrazo grande. Mirá, nos están mirando desde la Comuna del Maizal. Recién estuvimos hablando de las elecciones de Venezuela, William, así que cuando termine el programa, si enganchás para atrás, nos vas a escuchar hablando un poco del proceso electoral que se viene el 25 de mayo en Venezuela. Exactamente. Así que bueno... esto fue un resumen súper rápido porque obviamente hay mucho para charlar sobre Ucrania, por eso los estábamos invitando a leer, a suscribirse a Nodal, ahí tienen el QR, para que después no vengan pautas. No, claro, de hecho estamos por sacar como Nodal, ahí estamos esperando que nuestra directora nos apruebe, ¿sí? Que Paula Jiménez nos apruebe. Estamos por sacar en breve un informe sobre la guerra de Ucrania. Ahí lo tenemos trabajando al director de investigación, Lucas Aguilera, en el mismo, ¿sí? Estamos por sacar de verdad un informe porque el escenario se calentó. El primer trimestre, Ucrania. Bueno, repasemos un poco, recuperemos lo que viene pasando. Así que estamos armando un informe especial para suscriptores, ¿sí? Que vamos a estar publicando. Yo estimo que antes, si me ayuda el equipo de producción, si mal no me equivoco, creo que para el martes que viene ya va a estar publicado en nuestra página. Esperen el informe, estén atentos, poné la campanita de que te avisen, que la página te avise. Y bueno, y aportá a ser parte de esta comunidad. ¿Qué hacemos ahora? Ahora estamos tratando de escuchar, pero no se escucha. Si nos dicen así, todavía no puedo, no leo los labios. Pero bueno, ahí te decían, Cachi, que el resumen estuvo muy claro. Te decía la comunidad de Nodal hasta que llegué a leer. Ok. Así que bueno, si recién te estás enganchando a este programa, te contamos que tuvimos el resumen semanal, que no sé si ya salió, pero si no sale también por las redes de Nodal para que tengas
fresquitas, ahí las 5 o 6 noticias del día. Estuvimos hablando, bueno, nos argentinizamos un poco, pero en relación a Venezuela, que está con sus elecciones, la visita de Donald Trump de Noboa en la previa de las elecciones de Ecuador. ¿Y qué más charlamos, Cachi? No, un montón. Un montón. Sí, hablando de esto que lo tiré al pasar al principio del programa y es un poco esto. ¿Qué pasa para América Latina en relación a Ucrania? Bueno, no es menor. No es menor, sobre todo, Claro. primero, que realice políticamente la victoria militar incuestionable a esta altura Rusia va a ser una oxigenación para su proyecto y sus relaciones, sus relaciones internacionales. Eso va a significar una Rusia que va a aparecer con mayor presencia, protagonismo e incluso con alguna voluntad de invertir y comerciar con América Latina. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Incluso hasta, entre comillas, aceptado por los Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Entonces eso no es menor para América Latina que un jugador que es del tablero mundial, ¿sí? Realice políticamente su victoria, ¿no? Y se confirmaría, ¿no? esa vieja premisa de la geopolítica de Rusia, de que Rusia no pierde ninguna guerra, ¿no? O sea, de que Rusia no pierde ninguna guerra de las que libra. Eso no es menor en la historia de un pueblo, ¿no? Hay que irse hasta el Rus de Kiev, que es el origen, ¿sí?, cultural y político de lo que hoy es la Rusia moderna, ¿no? Que cada vez que libró una guerra, la ganó. Y segundo, una cosa que me parece que sí es importante y relevante es el papel lamentable del gobierno argentino, ¿sí? Javier Milei promovió el ingreso de Argentina al llamado Grupo Ramstein, que es el grupo de coordinación militar de la OTAN y sus aliados para librar la guerra en el Donbass, ¿sí? Y ganó Trump el 20 de enero y se desdijo rápidamente de eso, ¿no? Y hasta borró de sus redes sociales las fotos que tenía con Zelensky. Ah, sí, tremenda la curva que se comió. Yo pensaba esto, ¿no? Como si pudiéramos avanzar, ¿no?, en la construcción de un proyecto de soberanía nacional y regional en este contexto de casi tercera guerra mundial que estamos viviendo en términos tradicionales, porque en guerra estamos, podríamos tener, ¿no?, un escenario de posibilidad por lo menos para sustitución de importaciones, para exportar nuestros productos, ¿no?, con agregado de valor en origen. Digo, podríamos estar fortaleciendo nuestras economías con pleno empleo, ¿no?, con mejores condiciones para los y las latinoamericanas. Bueno, esto parece estar costando un poco porque además, como bien decís, somos el patrio trasero, ¿no?, de este proyecto neoconservador que era un exceso ingresar al grupo Ramstein. Era un exceso innecesario porque Rusia es un buen mercado para la colocación de nuestros productos, ¿no?